La finalidad es precisamente que estas personas tengan conocimiento propio de la explotación petrolera que ya aquí en Orellana y Sucumbíos existe por más o menos cinco décadas. De hecho, estamos aquí porque precisamente queremos de primera mano conocer todos los efectos que ha causado la explotación petrolera, tanto el tema de mecheros como el tema de derrame, de los pasivos ambientales. Kikimpunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Bueno, nos encontramos aquí en el Aguarico 4. Estamos recorriendo a través del Toxi Tour, haciéndole conocer a las comunidades de otras provincias, a las culturas indígenas de otras provincias, para que conozcan la realidad de lo que causa el efecto y la actividad petrolera, y que no pase lo que pasó aquí en otras provincias. Bueno, ahorita en estos momentos estamos compartiendo con personas que vienen desde Pastaza, desde la comunidad San Jacinto, son de la nacionalidad quichua. En Pastaza, el bloque 28, que nos alerta pues, y nos da una experiencia más de que con estos hechos que estamos recorriendo a cada pozo petroleros que estamos observando, y las comunidades, los pueblos que aquí antecedentes que van pasando por caso de las enfermedades. Entonces eso nos alerta a nosotros como una organización que pertenecemos de la comuna San Jacinto y de los 37 comunidades. Ya con esta experiencia nosotros ya tenemos que estar preparados y previstos para la nueva era de la compañía petrolera. Tanto en salud, tanto en la economía, en la educación, en todo nos afecta. Entonces de la riqueza de la Amazonía que sale no nos beneficia. Entonces por ende nosotros ya no más empresas petroleras, hemos dicho. La empresa petrolera no trae la riqueza, sino es que trae la pobreza y más contamina el ambiente, tanto en la salud, en todo. Con la extracción petrolera simplemente nuestro medio ambiente se contaminaría. Y no queremos, porque nosotros estamos viviendo por el momento tranquilamente, de la mejor manera, disfrutando de nuestra flora y fauna. Caso contrario a lo que miramos acá directamente. O sea, la extracción petrolera prácticamente, en vez de tener dinero, en vez de estar bien económicamente, es para el pobre más pobre. Bueno, a nosotros nos ha afectado en el tema cultural, en el tema ambiental y en el tema social. En el tema cultural, pues realmente ha afectado nuestra tierra, nuestra forma de vida, nuestra selva, los seres espirituales que viven dentro de la selva, pues realmente se han ahuyentado, tuvieron que irse muy lejos, quedaron en territorios así aislados. Asimismo nosotros como cofanes nos quedamos en territorios pequeños, y obviamente la invasión que ha venido después de la intromisión petrolera pues ha causado de que la sociedad misma nos cambie nuestra forma de vida. En el tema ambiental ni qué decir, ha contaminado nuestras tierras, nuestros ríos, todo lo que existe en ella. Bueno, pues en realidad es lo mínimo que podemos hacer nosotros, ¿no? Pues nuestros padres siempre lucharon contra la empresa extractiva, y nosotros como jóvenes, como personas que estamos conociendo más la realidad ancestral y la realidad actual de las consecuencias, tenemos que dar a conocer al mundo entero, ¿no? Para que también se unan y que también trabajemos para que los pueblos, los afectados en realidad, tengan como justicia también, ¿no? De que las empresas, las corporaciones no estén por encima de los derechos humanos de los pueblos, de las luchas de las culturas indígenas. Un saludo cordial desde la Amazonía, desde la provincia de Pastaza. Estamos aquí con una delegación de mujeres lideresas de la comuna San Jacinto, de El Puyo, haciendo esta gira de observación petrolera aquí en la provincia de Orellana y Sucumbíos. La finalidad es precisamente que estas personas tengan conocimiento propio de la explotación petrolera que ya aquí en Orellana y Sucumbíos existe por más o menos cinco décadas. De hecho, estamos aquí porque precisamente queremos de primera mano conocer todos los efectos que ha causado la explotación petrolera, tanto el tema de mecheros como el tema de derrame, de los pasivos ambientales, el tema de ruido también, y sobre todo las descargas hacia las fuentes
hídricas que existen aquí en la zona. Lo que vemos aquí en este lugar no son lagunas naturales. Estos son piscinas dejadas por Texaco, por Chevron. Son pasivos ambientales. Esta es la contaminación que dejó Chevron. Este tiene petróleo. Tiene pasivos activos aquí. Aquí está la contaminación. Y lo más penoso, triste que podemos decir es que y gran parte de estas comunidades de aquí de la zona del nororiente de la Amazonía precisamente consumen agua de estas fuentes que están altamente contaminadas. Hacen uso tanto para recreativo o también a lo mejor hasta consumen los peces de estos ríos que están contaminados. Entonces eso es preocupante y queremos nosotros alzar la voz de protesta. Sabemos que estamos en indefensión porque quienes deberían protegernos no lo están haciendo, porque si bien es cierto, las empresas, el Estado, el gobierno nos dice que la explotación petrolera es riqueza, es desarrollo, pero vemos que de primera mano eso no está pasando porque hay una desatención total en el tema de provisión de servicios que debería ser obligación del Estado, y más que todo en las zonas de influencia de exploración y de explotación petrolera está pasando esto y es muy grave. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Pachaputi, Uyayaisha, 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 Pachisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Tuncha, bajo un mismo sol. Tuncha Yashu.